Prácticamente, prácticamente ya están unos hichis, ya van a exportar entonces. Bien, Ah, bien, todavía. bien, Eina, como ayer has mencionado, sí, lo otro es un poco más complementario. Vamos a entrar a ver directamente el reglamento, ¿no? Que debería llamarse procedimiento, pero la aduana le llama reglamento. Y ahí está la consulta eh, bueno, de tu cliente en este caso, ¿no? Porque quieren exportar mercancía que ya ha sido nacionalizada y llevarla al Paraguay, ¿verdad? Exacto. Ya. Entonces, es más o menos lo que les he ido diciendo, si la mercancía ha sido nacionalizada, y lo vamos a ver en la normativa, tiene que tener una DUI o tiene que tener una DIM. La DUI anterior, el sistema SIDUNEA, seguramente si es antigua, sí tiene DUI, o si es nueva la mercancía, es decir, nuevo el despacho, debería tener una DIM, Declaración de Mercancías de Importación. Pero lo vamos a ver ya en este, voy a compartir, lo vamos a ver en este reglamento para la exportación. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Ve, versión 1. Versión uno. Sí. No, no, Ok. Bien. Eh, Más de lo mismo, pero igual tienen que conocer la norma si es que no les han mencionado o no han escuchado. Antes de que empiece todo lo que es el texto, hay los vistos y considerandos. ¿Sí? En algún momento es importante esta parte porque hace mención en los vistos y considerando, hace mención a toda la normativa que se ha utilizado, se utiliza para poder plasmar esta nueva resolución. Es decir, normativa que se basa la aduana nacional para sacar esta normativa. Normativas que gracias a esta normativa pueden quedar abrogadas o derogadas. Generalmente cuando sale una normativa es para que deje sin efecto otra, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice resuelve y aprueba. Pero esto, si es que se lee también en algún momento, les puede servir como normativa, si lo leen, para sacar alguna información que tal vez esté dentro de su caso. Cada despacho, cada importación, cada exportación es diferente con relación al tipo de mercancía. Ayer estaba, un amigo me pregunta, bueno, me ha dicho que le asesore. Hay una resolución que ha salido el 2000 sobre la importación de chatarra prohibida, pero bajo un decreto supremo el 2016 ha sido derogada esa disposición y sí se puede importar chatarra. Lo que no se puede importar son partes de vehículos y tienen sus partidas arancelarias. Entonces, ¿qué ha hecho esa normativa del 2016 bajo un decreto supremo y normativa por el gobierno? Ver la parte normativa en la Gerencia Nacional de Normas y la Gerencia Legal de la Aduana Nacional y eh, bajo la RD 01003 del 2016 ha sido derogada, es decir, la del 2000 ya queda sin efecto. Entonces, todo esto hace de que cierto tipo de normativa queda sin efecto, ¿no? Por eso estamos con la versión uno. Después vamos a llegar a la versión 2, 3, igual que ha sido en el SIDUNEA, como les decía, el reglamento, el régimen de importación a consumo ha llegado hasta la versión 7. Bien, entonces, de esto lo tienen, es importante que siempre se revise la documentación desde un comienzo. Por lo demás, dentro de esta misma normativa vamos a ver algunos puntos o vamos a leer otra vez algunos artículos que ya lo hemos visto en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Pero vamos a seguir revisando todo el documento, pero aquí está la parte que le interesa a él. La exportación de mercancías de
mercancías nacionalizadas, la exportación definitiva de mercancías nacionalizadas. Ahora, no sé si tu cliente lo va a exportar definitivamente, lo va a vender y se va a ir y se va a quedar en Paraguay, porque puede haber el caso que tal vez lo alquile y puede salir como una exportación temporal, ¿verdad? Para que vaya a hacer un trabajo y vuelva. ¿Sí? Entonces esa es otra figura. Igual lo que preguntaba Mónica ayer, la importación temporal es otra figura. Generalmente ustedes que conocen o que sabemos de las ferias internacionales, la feria de exposición, toda esa mercancía entra en un régimen de importación temporal. Si es que no se queda, bueno, va a volver a salir como reexportación. Entonces, hay que ver esa figura, pero vuelvo a decirles, ¿no? Es decir, si es que no tocamos ciertos temas, toda la normativa está dentro de la página de la aduana, y si van a entrar exportaciones, tal vez alguno de los decretos supremos, alguno de las circulares que les he mostrado ayer, les sea de importancia, les interese. Y vuelvo a mencionar, ¿no? Para verlo punto por punto, porque eso también es amplio, son 84 páginas, es tiempo, ¿no? Es por eso que siempre se maneja de forma general, pero ustedes ya lo van a ir viendo. No quiere decir que con eso ya mañana terminamos y los dejo de asesorar, no. Cualquier duda que tengan, siempre voy a estar pendiente, ¿no? Para cualquier consulta que tengan. ¿Listo? ¿Me dejé entender hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bien, entonces vamos a ver desde el principio porque es importante. Vamos a ver la parte de ya la exportación definitiva de esas mercancías y obviamente más que todo es la documentación. Por lo demás es lo mismo, ¿sí? Y algunos puntos más sobre cómo es el procedimiento dentro de la administración aduanera y esto es eso, ¿no? El reglamento es para que se vea la parte operativa de cualquier disposición, de importación, exportación, de tránsito, de depósito, eso es la documentación. Pero, a ver, por qué no cometemos errores? Porque conocemos estas disposiciones, porque leemos, porque nos actualizamos. Muchas veces utilizamos normativa o queremos respaldar con normativa que ya está abrogada o está derogada. Abrogar o derogar es quitar o que no valga, digamos, un artículo. Y derogar es toda la normativa, toda la ley, todo el reglamento, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué normativa se abrogue o se derogue. Eso tienen que saber. Y muchas veces, como les digo, las circulares o decretos supremos solamente sale derogando un artículo, pero nosotros como no leemos, no sabemos lo que había pasado. Entonces seguimos utilizando la normativa antigua y bueno, el técnico de aduana que sepa va a decir, esta normativa ya no está vigente, ¿no? Ustedes siguen utilizando, por eso ni modo, contravención, comiso y todo eso. Bien, este reglamento empieza entonces más o menos como lo que hemos visto dentro de la Ley General de Aduana. ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Establecer los requisitos y formalidades para el despacho aduanero y la salida de mercancías sujetas a los regímenes de exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, incluida la reexportación de mercancías admitidas temporalmente en territorio nacional. Entonces, aquí va incluido lo que es la importación temporal, obviamente en el marco de la importación, en el reglamento de importación, pero aquí se ve la exportación de esas mercancías que han sido emitidas temporalmente bajo boleta de garantía. En este caso, para la exportación no existe la boleta de garantía, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Establecer los requisitos y formalidades para el despacho aduanero y verificación de salida de mercancías de exportación o reexportadas según el modo de transporte utilizado
si bien tenemos terrestre, fluvial, aéreo por instalaciones fijas. Las instalaciones fijas es justamente la solicitud que se hace para que un técnico de aduana o la misma aduana vaya y verifique antes que se cargue la mercancía, es decir, en lugares donde el importador solicite que se haga el aforo en pocas palabras. Mercancías exportadas o reexportadas por propios medios. ¿Qué es propios medios? Generalmente el ingreso de los tractocamiones que vienen con su chofer. No vienen encima de otro tracto, ¿sí? Vienen por sus propios medios. En algún caso, las aeronaves, los aviones, por ejemplo, avionetas. Mercancías sujetas a exportación de menor cuantía. Eso igual ya se ha mencionado, hemos visto en la ley y reglamento, pero aquí se va a ampliar un poco más cómo es el procedimiento. También se debe establecer las formalidades para el procesamiento y registro de la declaración de mercancías de exportación, que en adelante sería la DEX, ¿no? Y la declaración de mercancías de exportación simplificada, en adelante DEX, con ese al final. Eh, Establecer las formalidades para el procesamiento y registro de documentos de embarque en adelante de documento de embarque de y el Manifiesto Internacional de Carga, el MIC, que amparan el transporte de las mercancías que salen de territorio aduanero nacional utilizando los diferentes modos de transporte. Disponer a la utilización del Sistema Único de Modernización Aduanero en adelante suma para el procesamiento de las exportaciones y reexportación. Vuelvo a mencionar, utilizamos ahora la tecnología y el sistema SUMA, que por si acaso también el SUMA ustedes ya han debido saber, si es que no, si no me he enterado, tenía que salir la versión 2 porque la versión uno o el Suma uno ya estaba este, muy lleno, ¿no? ¿Eso se han enterado o no? Están, si es que no ha salido, están en la creación del Suma 2. El alcance, el presente reglamento será de aplicación en administraciones aduaneras de frontera, de aeropuerto y de puertos fluviales, así como las administraciones interiores bajo cuya jurisdicción se realice el aforo en instalaciones del exportador. Agencias de aduana nacional en el exterior, solo en caso de exportaciones por instalaciones fijas. Si hablamos de estas administraciones aduaneras de frontera y de puertos fluviales, se está aplicando mucho en algunas exportaciones por el canal o por la hidrovía Paraguay-Paraná, que tal vez en su caso, como pasa por Paraguay, podría tal vez esa mercancía que van a reexportar en algún momento se vaya por la hidrovía o vía carretera, ¿no? Eso ya depende de cómo se hace el contacto para poder importar o vía aérea, ¿no? Porque no hay mucha exportación consolidada, así que si la máquina o lo que quieren vender, no creo, debe ser grande, ¿no, Einar? Sí, sí. Bien, entonces, a ver, Tenemos un cliente que quiere portar a medio mundo urbano. Ah, ya, dependiendo No, del tipo de mercancía, se tiene que hacer el análisis, ¿no? Se tiene que se tiene que ver cómo, por qué medio de transporte. Eso también es importante. Y para ayudarlos, si ustedes hacen la logística, en la logística también se gana bien. Es decir, si pactan un Incoterms o su cliente, por eso, si tienen la logística, díganle al cliente, nosotros se la llevamos, si es que tienen la logística. Entonces, ustedes ya pactan o se contactan con el proveedor y hacen que la negociación sea una entrega en Paraguay directamente, ¿no? Tal vez un DDP o alguno de los Incoterms con más alcance, ¿ya? Eso como consejo, porque para cuestiones de importación también, si se meten más con la logística, se gana un poco más. ¿Listo?
Responsabilidad de aplicación. Los responsables, como siempre, todos los operadores que incurren en este procedimiento, en este movimiento de exportaciones, que son obviamente los exportadores registrados, todos estos ante la aduana nacional y el exportador más en el CENAVEX, Servicio Nacional de Verificación de Exportación. Mañana vamos a ver un poco lo que es la página. Y dentro de la página también todos los procedimientos que igual que los operadores de comercio, requisitos que necesitan para registrarse como exportadores ante el CENAVEX, por si acaso. Despachantes de aduana, transportadores internacionales, operadores de transporte multimodal, empresas consolidación de carga, empresas de servicio courier, agencias bolivianas de correos para exportar, para enviar, y los concesionarios de depósito. Toda esta base legal, desde la Constitución Política del Estado, le ponen todo, ¿no? La decisión 331 de la Comisión Andina. Normativa andina seguimos utilizando. Para el Paraguay, en algún momento vamos a utilizar la normativa del Mercosur, porque ya somos parte pleno del Mercosur. Pero tenemos 4 años todavía para irnos acomodando y adaptar nuestra normativa a lo que va a ser la norma legal del Mercosur y que tenemos que cumplirlo, porque somos ahora país pleno. Las decisiones, todas estas decisiones dentro de la comunidad andina, obviamente son por toda la normativa. Les he dicho que la normativa es internacional, viene de la OMC y viene de la OMA, Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, que la adoptamos y la adaptamos a nuestras necesidades. En el caso de la comunidad andina, es norma supranacional que en algún momento nos va a servir de respaldo como normativa jurisprudencial, ¿no? Tiene jurisprudencia eso, ¿sí? Creo que has estudiado Derecho, ¿no, Einar? No, ¿No has es lo estudiado? único que no va a comer. No, Contadores. Lo único que no va contigo, no, Derecho, tiene que ir, pues no. todo lo que haces es legal. Así, Sí, así que, sí, yo, bueno, así que de mí, yo soy contador público. ya no me refiero a que tiene que ir el derecho porque lo que Ah, vemos claro, en lo que tú haces es claro, normativa legal, exactamente. ¿ya? Bien, entonces toda esta normativa, de algún momento, en algún momento que puedan una ojeada de qué se trata, siempre y cuando pues les interese y sea parte de algún despacho que vayan haciendo, ¿no? Eh, Ya. pero esto es a nivel internacional, a nivel nacional, ahí tenemos el transporte internacional terrestre del Cono Sur, que es el ATIP, es normativa legal también internacional. Bueno, esto sí es más relevancia para el transporte internacional que tiene que conocer, ¿no? Pero lo que les digo, ¿no? Si ustedes se ingresan a hacer transporte también, digamos, a hacer logística, esto tienen que conocerlo en algún momento, ¿sí? Y todo, ley general, ley forestal, de todo le meten aquí, ¿no? Todas las leyes del SENASAC, Exactamente. sí, sí, por la necesidad de las certificaciones, ¿ya? En Ujú. algún caso se necesita. Aquí también está por, mira, ¿cómo se llama? La rectificación que tiene Bolivia sobre empleo de armas químicas, de destrucción, sobre la capa de ozono, etcétera. Estos son convenios internacionales que tiene Bolivia. Les decía que nosotros no tenemos, no estamos dentro del convenio de Viena, no estamos dentro de el convenio de contratos de compra-venta internacional, lamentablemente, porque si tuviéramos obligación de presentar contratos de compra-venta internacional, todo sería legal, ¿sí? Porque esto es Claro. una normativa internacional bajo el derecho internacional público, ¿no? Pero nadie presenta nada porque todas sus facturas vienen adulteradas. ¿Listo? Entonces, esta normativa, si bien está casi completa, es para ver, dependiendo del tipo de mercancías que pueden exportar, ¿no? Que de igual forma les va a servir también para el proceso de importación, en algún caso, ¿ya? Entonces, son mucha normativa, mucha. Y por eso han visto
en la página de la aduana, que está su normativa, ahí está la ley, reglamentos, circulares, decretos supremos, resoluciones de directorio, eh, de toda la normativa, ¿sí? Entonces es amplio. Definiciones, siglas y abreviaturas. Esto no creo que lo veamos, o decir, no lo veremos porque esto es como es como un diccionario, ¿no? Por si están leyendo y tienen alguna duda, aquí está su diccionario. Es decir, ¿qué es acta de reconocimiento? Y aquí ya les dicen, es un documento emitido por el técnico de aduana generando y número otra vez. Bueno, en realidad el acta de reconocimiento son las contravenciones que les cobran, ¿no? ¿Qué es aforo? ¿Qué es balance de exportación? Esto es un diccionario. Estas definiciones es un diccionario que no las vamos a ver una a una porque no nos va a dar tiempo y aparte esto les va a servir como claro, como su diccionario, ¿no? Para ver dentro de esta normativa qué quiere decir si leen esto, qué es un certificado digital, aquí les dice qué es, ¿no? Es un archivo de computadora, etcétera. ¿Sí? Esto, claro, ¿no? Aquí que es DEX, que es Sí, D, es decir, es en orden alfabético, están todas, todo lo que supuestamente deberían entender. En pocas palabras, todo esto, todos estos glosarios, el glosario, si han visto la Ley General de Aduanas que les he pasado, en la última parte hay un glosario de términos de comercio exterior. Es decir, un vocabulario de palabras técnicas utilizada en nuestro rubro, ¿sí? En comercio exterior, internacional y aduanas, estas son palabras técnicas que tienen hasta su propio diccionario de palabras o de glosario que está relacionado a comercio exterior, internacional y aduanas. Igual los médicos usan palabras técnicas, los ingenieros, los contadores, etcétera, ¿no ves? Entonces, estas son palabras técnicas y como en todo, siempre va a haber abreviaciones que van a estar en el documento. Es como a mis alumnos les digo, ¿no? Si no saben bajo qué normativa está la Ley General de Aduanas, si ven un documento, obviamente que sea de aduana y lo hagan simple, le van a poner Ley 1990, ¿no? Y el que no sabe y no busca, se va a quedar así con la duda, ¿no? Pero la ley 1990, ¿qué es? La Ley General de Aduana. Decreto Supremo 25870, el reglamento a la ley, ¿sí? Entonces, estas son abreviaturas. Miren, hemos hablado del CDI, aquí está el CDI, Certificado de Devolución Impositiva, la D, la DEX, la DIM, Declaración de Mercancías. Esto es lo que a veces no me entiende. ¿Por qué dice DIN y la aduana le llama declaración de mercancías de importación? Debería ser declaración de importación de mercancías, ¿sí? Pero es como se maneja y tenemos que manejarlo así. La DIN se llama declaración de mercancías de importación. Entonces, tenemos que manejar de acuerdo cómo estipula la aduana nacional, ¿ok? Entonces, todo esto son solamente siglas que deben conocer porque pueden venir simplificados, ¿no? Como les decía, muchos no saben qué es un CDI. Tenemos que conocer. Bien, entonces hasta ahí es más lectura. Vamos viendo ahora las consideraciones generales para efectuar el despacho de exportación de mercancías, los operadores de comercio exterior que intervienen en el mismo, exportadores, transporte internacional, despachantes de aduana, consolidadores de carga, deben estar registrados y habilitados en el padrón de operadores de comercio exterior en la aduana nacional. Ese es el trámite que ustedes están intentando hacer para habilitarse como exportadores, ¿no? Sí. Choca. Perdón. Que ha venido tengo un cachorrito y han traído una perrita para que está en celo y anda llorando. Grave. Ya, continuamos, perdón. Bien, entonces,
esta parte de habilitarse, registrarse, igual es importante, tienen que seguir todos los pasos eh, en uso. Solo ha quedado una funcionaria, me parece. Es una amiga también, por si hay alguna consulta que se podría hacer, me avisan eh, para ver la unidad de servicio operador. No se admitirá el despacho aduanero de exportación de mercancías que estén sujetas a prohibición expresa. ¿Dónde hemos visto esto? En los artículos de la Ley General y Reglamento, ¿no? Hay mercancías que están prohibidas. Hay mercancías que bajo normativa no están permitidas su exportación. El Hay export mercancía que el gobierno de un día al otro también lo tranca, ¿no? Sí, por eso, de acuerdo a normativa. Prohibidas, en realidad, las únicas prohibidas, tanto de ingreso, más que todo de ingreso, de importación, prohibida que está en normativa, es la ropa usada, ¿verdad? Esa sí o sí es prohibida. Claro. Por lo demás, son restringidas, se tienen que cumplir ciertas formalidades. Pero para exportación, prohibidas son por lo que afectan a la salud humana, tenemos patrimonio cultural, no se puede exportar algo que afecte no sé, al gobierno en sí, entonces está limitado, digamos, ¿no? Las exportaciones y lo que diga el gobierno, como decía Inar, como la anterior que han restringido la exportación de aceite, ¿no? Lo último que han restringido. Sí. Bien, continuamos. La obligación de salir en un medio de transporte. La mercancía objeto de exportación debe salir de territorio aduanero nacional en un medio de transporte de un transportador internacional habilitado ante la aduana nacional, al amparo de la declaración de exportación y el manifiesto internacional de carga, utilizado según el modo de transporte. En el caso de despachos de exportación de menor cuantía o de viajeros internacionales y de reexportación RITEX de joyería, se permitirá la salida física de las mercancías transportadas por propios medios de acuerdo a lo establecido en presente reglamento, no requiriéndose la presentación de la D ni del MIG. Perdón, no es declaración de exportación. La D hemos dicho que es documento de embarque, ¿no? Entonces, para que no nos equivoquemos. Bien. Entonces, a ver, para exportar, generalmente hemos visto en la normativa la exportación de menor cuantía que los pasajeros pueden llevar, ¿no? Si quieren exportar una cantidad mínima por aeropuertos internacionales o por frontera, tienen que declarar. En el caso de, en el caso de oro, por ejemplo, igual tiene que estar reportada, ¿no? Muchas personas que viajan se llevan joyas y no las declaran, salen divisas y no las declaran, entonces tienen que cumplir con todas estas disposiciones. Bien, ya entramos en contexto. Esto es igual que lo que hemos visto dentro de la ley y el reglamento, pero aquí se amplía un poco más la aplicación del régimen de exportación definitiva. El régimen de exportación definitiva se aplicará a las mercancías en libre circulación de producción nacional o nacionalizada. ¿Ya? Eso es lo que les he explicado cuando hemos visto la ley y el reglamento. Ahí esa mercancía de libre circulación es mercancía legal, es decir, que ha ingresado, ha sido nacionalizada y tiene documentos de ingreso legal, la DUI o la DIN, o de producción nacional, obviamente que se tiene que certificar que es nacional con el certificado de origen. Por lo demás, la otra mercancía sería ilegal. Entonces,
Este es el artículo que se maneja dentro de la ley y el reglamento, donde se tiene que cumplir que esta mercancía sí o sí sea legal y que salen, obviamente, del territorio aduanero destinadas a permanecer definitivamente. Por eso es exportación definitiva, no es temporal en este caso. El despacho de exportación definitiva podrá ser tramitado directamente por el exportador o a través del despachante de aduana, artículo de la ley y el reglamento. El despacho de exportación definitiva se iniciará con la aceptación de la DEX a través del SUMA y concluirá con la emisión del certificado de salida. Ya saben que van a exportar, ya tienen su documento, tienen su factura, su lista de empaque, ingresan al sistema, ya van a tener su usuario de exportadores o para poder exportar, aunque como agencia despachante no necesitan que los habiliten, pueden hacer exportaciones. El que tiene que estar habilitado es el exportador para que les habilite como agencia, ¿no? Plazo de salida de las mercancías. La mercancía parada en una DEX podrá ser embarcada de forma parcial o total, una o varios medios de unidades de transporte, siempre y cuando la exportación definitiva se realice bajo el mismo modo de transporte. Lo mismo que hemos visto ya en la ley y el reglamento. Aquí solamente está complementando algunas cosas, uniendo, como les digo, la ley y el reglamento. Por eso es importante. Si no hubiéramos leído la ley y el reglamento, esto es medio nuevo, ¿no ven? Si entramos directamente a esto, igual tenemos que volver a ver la ley y el reglamento, qué es lo que dice. Porque en muchos artículos te va a decir de acuerdo al artículo 20 del reglamento. ¿Sabes qué es el artículo 20? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a ver el artículo 20. ¿Sí? De eso se trata. La salida física de las mercancías debe realizarse en un plazo de 60 días, computables a partir de la fecha de la aceptación de la DEX, plazo que podría ser ampliado por la administración aduanera a solicitud justificada del declarante antes del su vencimiento, es decir, 60 días y pueden ampliarlo otros 60. Eso cuando la mercancía es de gran volumen o cantidades, ¿no? Para que se pueda ampliar, o si ha sucedido algo para que se pueda ampliar. Ahora sí, vamos a ver lo que les interesa, pero es lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado respecto a esto, pero aquí está la normativa respecto a la exportación definitiva de mercancías nacionalizadas. Su mercancía, la que quiere exportar su cliente, es nacionalizada. Entonces, estas mercancías nacionalizadas para la exportación, el declarante deberá registrar como documento soporte la DEX o DEX. ¿Quién es el declarante? El Yo, declarante de la agencia aduanera, Exactamente, no eres vos, porque el vos, importador, vos, el vos eres importador. exportador. La el agencia, exportador, sí. no, ya, si vos eres el exportador, tú no eres el declarante, a no ser que tú hagas el despacho directo, ¿ya? El Ah, declarante generalmente es la agencia despachante de aduana. En este caso, si es directo, sí serías el declarante, ¿no? Ya basta. Bien. Según corresponda, ¿no? Como soporte, ¿qué es lo que les he mencionado que tiene que tener sí o sí cuando es nacionalizada una mercancía, cuando no es de origen boliviano? Tiene que tener, como dice aquí, la declaración única de importación, la DUI, si es que ha sido nacionalizada antes Serio, del SUMA, ¿no ve? la di. Sí. O declaración de mercancías de importación, la DIM. Estos son documentos soporte, en este caso, para la exportación. Fuera de la factura, fuera del documento de ya. transporte, la DIM o la DUI. Ah, En esas mercancías, como les digo, si es que si es que ha sufrido algún cambio, eh,
y es la misma mercancía y mantiene la partida arancelaria, no hay ningún problema, ¿ya? Porque todos esos cambios se han hecho dentro de nuestro país. Es decir, a qué se van en los cambios que se hacen? Es que si se hace en nuestro país, la plata, los cambios que han hecho lo han hecho dentro de nuestro país. Se ha facturado con factura interna, digamos, ¿no? Pero si sale a otro país y se hacen modificaciones y vuelve, pues por lo que se ha modificado, se tiene que pagar tributos, ¿ya? Pero en este caso, no. Y, si se mantiene la mercancía, si se mantiene la partida arancelaria, se incluye el documento. Obviamente, si es una maquinaria que tiene números, códigos que están dentro de la DIM, pero que han sido cambiados, en ese caso no va a corresponder, va a ser tomado como contrabando, como mercancía de contrabando, ¿sí? Entonces, hay que verificar si tu maquinaria no ha sufrido cambios en los códigos. Generalmente, las maquinarias vienen con, ¿cómo se llama? Vienen con, no se llama chasis, los Se- motor, Serie. serie, número de serie o hay otro parecido al chasis en Estados Unidos, se me ha ido de la boca. el BIN, le dicen igual. Sí, Mm. parecido a eso, sí. Ya, entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Ok? ¿Qué más? De forma excepcional, en casos debidamente justificados por los cuales no se disponga de la declaración de importación, se deberá presentar declaración jurada de inexistencia de los documentos anteriores adjunto a la DEX, según corresponda. Uno de los siguientes documentos, factura comercial de compra local. Pero si es local y es extranjera, igual debería tener DIN o DUI, porque, a ver, si compras de algún lado, esa empresa seguramente ha facturado. Se va a cortar, entramos en 2 minutos otra vez, por favor. Ya.